Bueno, de hecho, ese tema último que le comentábamos, el de las elecciones, va a estar, por supuesto, los debates marcados por lo que tiene que ver con salario mínimo y esto que se ha instalado como el salario vital. El gobierno y la CUT sellaron hoy un acuerdo por el salario mínimo. ¿Qué se propone? Un alza de inmediato de 3,6% para llegar a 529.000 pesos, de los 510 en los que está ahora, a partir del 1 de mayo. Además, se considera un segundo incremento para llegar a los 539.000 pesos a partir del 1 de enero del 2026. Queremos hablar con este tema. Estamos junto al presidente de la CUT, David Acuña, a quien saludamos y le damos la bienvenida al canal 24 Horas. David, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar junto a nosotros y preguntarle de inmediato qué tan satisfechos o insatisfechos quedan con este acuerdo al que llegan con el gobierno. Sí, mira, bueno, nosotros como trabajadores y trabajadoras hemos negociado ya estos últimos años con el gobierno y este es nuestro último proceso de negociación, por lo menos con el gobierno del presidente Boric. Hemos llegado a un acuerdo el cual nos permite seguir avanzando en temáticas que tienen que ver con una política salarial. ¿Qué tan satisfactorio es esto? Para nosotros como trabajadores hubiéramos esperado mucho más, pero entendiendo también las realidades tanto del país como también las realidades que hoy día están en el mundo, creemos que es un acuerdo responsable, que es un buen acuerdo para los trabajadores y trabajadoras, ya que esto incrementa de manera también significativa los salarios de miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Sí, claro, cerca de 1 millón más o menos de personas en Chile perciben el salario mínimo. ¿Qué tanto más esperaban ustedes para entender? Porque en todo proceso de negociación, evidentemente, tiene que haber una cesión de los dos lados, si no, no hay una negociación, hay una imposición. ¿Qué tanto más esperaban ustedes? Mira, nosotros le planteamos al gobierno una perspectiva de una política salarial, subiendo de manera escalonada hasta llegar al 2030 a un salario vital, que hoy día está sobre 970.000 pesos. Pero esto con una perspectiva, insisto, de crecimiento. La meta para este año nosotros la habíamos planteado cerca de 578.000 pesos. Era 580.000 pesos, hemos me parece, llegado era a 500, la perspectiva. Claro, 580.000 y hoy día llegamos a casi 540.000. Creemos que es un avance de igual manera significativo, teniendo en cuenta que este gobierno prometió llegar al término de su mandato con 500.000 pesos, lo cual nosotros adelantamos a junio del año pasado y hoy día vamos a terminar este gobierno con un alza de más de 189.000 pesos en el periodo completo, una alza significativa que es un alza que va más allá de los últimos 20 años. Y lo hemos hecho de manera constante, sistemática, con distintos procesos, alzas que han sido graduales, pero también con responsabilidad. Nos ha permitido ir creciendo y lo que nosotros hemos planteado hoy día en este último acuerdo es la creación de distintas temáticas como el Observatorio Laboral, lo que nos permita contar en Chile con una política salarial. Creemos que hemos instaurado, ido afirmando la construcción de una política salarial en Chile que es muy necesaria, que mida distintos factores, no solamente el factor de la alimentación, que se mide muchas veces en el salario mínimo. Ahora, David, a puertas del Día del Trabajador, por supuesto, ¿esta es una cifra buena para exhibir mañana en el Día del Trabajador? Mira, las cifras siempre son insuficientes y más cuando hay necesidades y muchas necesidades por parte de los trabajadores, pero sí es una cifra significativa. Creemos que subir el salario a 29.000 pesos en este último periodo, pasar de 350.000 hoy día a 539.000, creemos que es significativo. Sin duda falta mucho por avanzar y es por eso que como CUT hemos planteado hoy día este camino, un camino responsable, un camino que se cumpla desde política. Siempre va a ser insuficiente, pero hoy día este salario va a ayudar a muchos trabajadores y trabajadoras que reciben el salario mínimo, pero que además tienen gratificación garantizada. Esto va a beneficiar a más de 2,5 millones de trabajadores, no solamente los que ganan el mínimo, sino que los que también tienen complementarios, bonos que están afirmados en el salario mínimo. Ahora, David, ¿qué pasa con este mundo de trabajadores que está al margen de estos beneficios? Estoy pensando sobre todo en la informalidad de nuestro país, que es un mundo al cual ha sido muy difícil acceder, formalizar los que entran al mundo laboral con ciertas garantías de contrato, seguridad social. Estamos hablando más o menos del 27% de los trabajadores en Chile. No solo no sueñan con el salario mínimo, sino que no tienen un contrato, no tienen AFP, no tienen ningún tipo de garantías. ¿Qué pasa con esos trabajadores? ¿Cuál es la mirada de ustedes como Central Unitaria de Trabajadores para esas personas que ven tan lejos, ¿no?, de esta realidad? Mira, hay dos grupos de trabajadores que a nosotros nos preocupan profundamente.
primero los trabajadores informales. Pero en Chile te quiero decir que los números que muestran los distintos informes de la Subsecretaría del Trabajo, incluso el INE, hablan de que en Chile hay cerca de 700.000 trabajadores que, a pesar de contar con un empleo, que trabajan con un horario, con una jornada laboral, no cuentan con seguridad social. Y esto se concentra en cerca de 300.000 personas, trabajadores y trabajadoras, en pequeñas, medianas y grandes empresas. Eso es una responsabilidad que también tenemos que pasar hacia el empresariado, que haya una formalización real. La tasa de informalidad a través del salario que ha ido creciendo ha ido rebajando en pequeños márgenes, pero se ha ido rebajando, el salario se ha ido fortaleciendo, lo cual también hace más atractivo el mundo laboral. Es un gran desafío, pero tenemos otro desafío, que son los trabajadores que ganan salarios medios. Antes un salario mínimo eran 3 veces un salario de un trabajador promedio. Hoy día esa brecha se ha ido cortando a 2 y cada vez esa brecha se va cortando más y los salarios se han ido estancando. Es un gran desafío y también nos estamos no solamente preocupándonos, sino que también nos estamos ocupando. Por eso es tan importante para nosotros plantear estas temáticas en torno a políticas salariales. En Chile necesitamos contar con una política salarial que nos permita hablar de crecimiento real, no solamente de las empresas, sino que de los trabajadores y trabajadoras, de productividad, no solamente con la mirada de la empresa, sino que también con la mirada de los trabajadores y trabajadoras. Y por eso hemos planteado nosotros la necesidad de tener una negociación ramal, porque la negociación colectiva conversa muy bien con los incrementos de salario. La negociación colectiva es la única forma que tenemos los trabajadores y trabajadoras de distribuir las riquezas y las utilidades que generan las empresas en conversaciones responsables que nos permitan mirar hacia el futuro y seguir avanzando. Por eso nuestra propuesta de la CUT va en base a eso, a construir parámetros, a construir propuestas. David, ¿cómo se puede hacer crecer o tener una política salarial más fuerte, más robusta, cuando en términos generales el país está creciendo a niveles tan bajos? Yo me imagino que ustedes también no solo miran los números de cuál es el ingreso del trabajador, porque si la empresa en general en la cual está ese mundo laboral no crece, no vende, no aumenta sus ganancias, es bien difícil que solo por buena voluntad de los dueños de la empresa vaya a chorrear hacia abajo o vaya a incrementarse una política salarial. Y en la economía en términos generales el país está creciendo en torno al 2%. Y las proyecciones incluso del Fondo Monetario Internacional han sido recortarlas, menos que en otros países, por cierto, pero en torno al 2,2 para lo que se viene de año. Entonces, con esos ritmos de crecimiento, ¿se puede seguir robusteciendo una política de salarios en Chile? ¿Qué preocupación tienen ustedes como CUT por ese tipo de factores? Mira, nosotros creemos que por eso es necesario tener conversaciones y generar instancias institucionales para poder generar estas discusiones. Porque cuando Chile creció en números azules, cuando hubo buen crecimiento, los salarios de los trabajadores y trabajadoras no crecieron, se fueron cada vez estancando más. Claro, entonces hoy día nosotros decimos, bueno, conversemos de crecimiento, pero que crezcan las empresas, que crezca el país, pero que también vayan creciendo los trabajadores y trabajadoras. Es que se ha crecido el sueldo mínimo, la formación, mejorar la productividad. Claro, ha ido creciendo el salario mínimo y no pasó esta catástrofe que anunciaron por muchas partes de los empresarios e incluso también representantes de pequeñas empresas que decían que poco menos iba a colapsar el país. Nosotros queremos crecer responsablemente, por eso es importante crecer con una política salarial donde estén todos los actores involucrados. Acá cuando nosotros invitamos a conversar a los empresarios, si algo no les gusta, se restan de las conversaciones. Nosotros decimos, bueno, conversemos los temas que nos acomodan, pero también conversemos los temas que nos incomodan, porque si vamos a hablar solamente de los temas que nos acomodan, este país nunca va a crecer en conjunto y con equidad. ¿No ha habido buena voluntad del empresariado entonces por lo que está diciendo David? Mira, lamentablemente aquí se han instalado muchos fantasmas y sobre todo con las pymes, donde la CPC dice, bueno, es que las pymes las coloca prácticamente como escudo. Las grandes empresas son las que recurren a los servicios de las pequeñas empresas. Y es ahí donde tenemos que ir apuntando, cómo tenemos una política que vaya enfocada al crecimiento real de las pymes, pero las pymes de verdad, no las pymes de suete, estas pymes que encadenan procesos, no las pymes unipersonales como algunos representantes también que siempre se negan a todo. Entonces, hablemos desde un espacio institucional donde nos permita generar una conversación de crecimiento real y donde podamos enfrentar también las crisis.
Porque en los países del primer mundo existen mesas de trabajo con negociaciones colectivas ramales donde se habla de salario, se habla de crecimiento, se habla de productividad y en tiempos de crisis los trabajadores también hacemos sacrificios, pero no con nuestros empleos, no perdiendo nuestros trabajos, sino que viendo cómo se mantienen esos trabajos y cómo se mejoran también las condiciones laborales. Ahora, David, tenemos el ánimo de conversar, pero si las empresarias se restan de las mesas es imposible o es muy difícil poder conversar. Es que usted dice dos cosas que son interesantes y que probablemente vayan a generar algún grado de reacción. Primero, que el empresariado sea arrestado de las conversaciones. Y segundo, que la CPC pone a las pymes como una suerte de escudo, ¿no? para impedir una política salarial más robusta. Sin embargo, ya no pensando en los dirigentes que incluso usted ha nombrado de pymes, pymes reales, ¿no? que tienen 1 o 2 personas contratadas, han dicho que frente a esta política de aumentos salariales se les hace muy cuesta arriba. Y ustedes tienen una conversación que apunta a un salario vital, incluso llevarlo a $1.000.000 para el 2030, si no me equivoco. Esa es como la meta final que tienen ustedes y algunos candidatos, sí, y algunos candidatos presidenciales como el 2029. Como Janet Jara lo dijo aquí, lo dijo en una entrevista en la Radio Universo también, que ella suscribía eso de $750.000 ahora y de alguna manera $1.000.000 en el mediano plazo. Están las economías de las pymes, estoy pensando en las pymes que realmente dan trabajo y que son pequeñas, no en esta que usted ha nombrado. ¿Están en capacidad de absorber ese incremento salarial en esa medida? Teniendo en cuenta lo mismo que usted ha dicho, que se pasó de 300 y tanto a $500.000. Sí, mira, Iván, es súper interesante poder generar esta conversación, pero necesitamos espacios institucionales. Nosotros cuando hablamos del tema de negociación ramal y multinivel es para poder conversar en estos espacios institucionales sobre estos temas, de cómo se apoya realmente a las pymes, cómo hoy día se entregan subsidios del Estado que vayan incrementando la base de las pymes y vayan fortaleciéndolas para que puedan también ir creciendo tanto de manera orgánica como de manera también salarial con los trabajadores. Es una conversación súper importante y nosotros como central y como trabajadores no tenemos temor en dar esta conversación y generar estas discusiones, pero si lamentablemente no existen los espacios, es difícil que podamos conversar institucionalmente esto. Terminamos discutiendo por la prensa, sí, por la televisión. Sí, sí. Se lo pregunto porque cuando uno piensa dónde está concentrado hoy día, y ustedes tienen que tener los datos, el pago del sueldo mínimo. ¿Quiénes son los que pagan el sueldo mínimo en Chile? ¿Las pequeñas empresas, las mini pymes, las grandes empresas, las empresas de tamaño mediano? ¿Dónde está focalizado hoy día ese trabajador que gana los $500.000 que tiene el salario mínimo? Mira, si hablamos de la diversidad del mundo laboral, podríamos... Claro, podemos hablar desde distintas miradas. Los datos del seguro de cesantía muestran que en Chile cerca de 700.000 trabajadores y trabajadoras ganan menos de $500.000. Si nosotros vamos sumando algunas otras temáticas, le agregamos los que ganan entre 500 y $1.000.000, estamos hablando cerca de 2.200.000 trabajadores adicionales. No, o sea, pero cerca de 3 millones de trabajadores en nuestro país. Pero déjame para poder ¿quién paga la pyme? ¿Quién paga el sueldo mínimo? Eso es lo que nos interesaba saber. Claro. Sí, lo que pasa es que, ¿por qué te quiero decir esto? Porque gran parte, se dice muchas veces que son las pequeñas y medianas empresas las que pagan el sueldo mínimo. Efectivamente hay muchas pymes que pagan el sueldo mínimo, pero también hay muchas grandes empresas que también pagan un complemento del salario mínimo, que lo agrandan con locomoción, con colación y salen de este rango. No quiere decir que en Chile tengamos salarios millonarios. Si aquí más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras ganan menos de $800.000, que es la mediana. Entonces, aquí lo que estamos planteando, cuando hablamos de una política salarial, es dejar de hablar de los trabajadores que solamente ganan el mínimo, sino que hablar de toda la masa de trabajadores de nuestro país. Porque hoy día un profesional, que un periodista, puede ganar $1.000.000. Esos antes eran 3 salarios mínimos, hoy día son 2 salarios mínimos. Y si seguimos avanzando, un periodista que estudió 5 años en la universidad va a ganar un salario mínimo. Eso no puede ser. Tenemos que ir impulsando los salarios en crecimiento hacia arriba. Lo que está pasando hoy día es que los salarios se han empujado hacia abajo. El costo de la vida no afloja. Un arriendo nos sale menos de $500.000. Y ir al supermercado nos sale menos de eso. No, y la Fundación Techo mostraba que precisamente a propósito del estudio que presentaban ayer de la gente que vive en campamento, casi 2/3 de los sueldos de las personas de menor ingreso se van arriendo. Pero yo le preguntaba, y usted tiene el dato, por eso quiero, si es que nos lo puede entregar, porque se lo pregunté anteriormente, el grueso del salario mínimo, ¿dónde está radicado hoy día? ¿Es efectivamente en las pymes o es en las empresas más grandes?
Hoy día es en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas está graficado el salario mínimo más grande. Pero si tú ves las gráficas, lo que se diferencia entre la mediana y la gran empresa no es que una mediana, te voy a decir, una pyme paga 500.000 pesos y una mediana empresa paga 530 y una gran empresa paga 550. Entonces, la masa salarial no tiene grandes diferencias. Exactamente, lo que te quiero decir es que gran parte de los empleadores de nuestro país paga el mínimo y un poquito más. David, y teniendo en cuenta para poder arrancarse el salario mínimo. Por supuesto, y teniendo en cuenta que quien escuche esta conversación y que la esté mirando y a lo mejor recibe el sueldo mínimo, 530.000 pesos son insuficientes y a lo mejor incluso 550 son insuficientes y incluso 600 no le alcanza, pero teniendo en cuenta la aspiración de este salario vital de 750.000 pesos ahora y 1 millón para el 2029. Entendiendo el dolor de la persona que puede o la familia que puede tener que vivir con esos ingresos. Dada la circunstancia económica del país, los niveles de crecimiento, los niveles de informalidad, el nivel de desempleo que está en torno al 8% y que es difícil de bajarlo, ¿no? ¿Es realista pensar en esos números? Con una política salarial, con responsabilidad, con espacios de conversación, donde veamos que efectivamente podemos ir creciendo en conjunto, con políticas de capacitación, de formación, de productividad, de ver cómo podemos en conjunto empujar esto, creo que es un desafío que podemos ir logrando, pero en conjunto. Aquí no solamente tenemos que enfocarlo en el crecimiento de las empresas, en el desarrollo de las empresas, sino que también en el desarrollo y en el crecimiento de las personas. Chile tiene que avanzar con justicia social, lo cual hasta el día de hoy no ha avanzado. Creemos que hemos iniciado un camino, tenemos una perspectiva. En su momento, cuando ganábamos 198.000 pesos, planteamos la línea de la pobreza en 500.000 pesos. Hoy día la línea de la pobreza es de 630.000. No, es insuficiente, no alcanza, pero hoy día queremos seguir reafirmando el salario, queremos seguir avanzando a paso firme. Por eso es importante, Iván, y con esto termino, ir avanzando en políticas salariales, ir avanzando en conjunto, porque no podemos tener esta discusión de que siempre nos dicen que no se puede, que no se puede, que no se puede, pero digamos, ¿por qué no se puede? ¿Dónde están los elementos que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya, y teniendo en cuenta tenemos que sacrificar solamente a los trabajadores y trabajadoras. Perfecto. Teniendo en cuenta eso y también mirando ahora, y le pido mirar con un poco de ojo crítico al mercado laboral, a los trabajadores. Miremos también, porque se puede mirar con ojo crítico sin necesariamente herir susceptibilidades. ¿Cómo están nuestros niveles de productividad? Sí. Ya ahí se lo pregunto honestamente, porque siempre se dice en Chile que la jornada laboral es extensa, se bajó a 40 horas, etcétera, pero que nuestra productividad es baja. Incluso cuando uno habla con mucha población migrante, dice nosotros venimos a hacer trabajos que hoy día los chilenos no quieren hacer. Usted también ha visto esa realidad, salían hoy día las cifras del INE, ya hoy día 1 de cada 11 personas que viven en Chile son extranjeros, estamos en un 8,8% de extranjeros, 1.600.000 personas, lo cual nos pone por sobre el promedio a nivel mundial, pero todavía por debajo de países desarrollados que están en torno al 10%, pero no estamos tan distantes. ¿Qué pasa con el trabajador chileno? ¿Es un trabajador productivo? Es un trabajador que efectivamente hay labores que ya no quiere hacer y allí ha venido a lo mejor un trabajador migrante a reemplazar esa mano de obra local. ¿Qué ha pasado con eso? Y le pido a ver si tiene una mirada crítica sobre esa situación también. Sí, mira, nosotros no somos complacientes con discursos que solamente nos gusten a nosotros. Nosotros queremos hablar de los temas incómodos. Yo lo planteaba al inicio de la conversación. Pero cuando hablamos de productividad, hoy día nosotros decimos, perfecto, mejoremos la productividad de los trabajadores. Pero las empresas dicen, bueno, eso parte, perdón, David, disculpe, ¿eso parte de la base de que hay baja productividad o no la hay? Es que eso, me gustaría partir de ahí para la conversación. ¿Hay un nivel de productividad baja en Chile del trabajador o no? Yo creo que, Iván, mira, si nosotros empezamos a mirar la productividad de los trabajadores, tenemos que mirarla desde distintas perspectivas. Yo te puedo poner un ejemplo súper claro y para terminar con la idea que estaba haciendo. Nosotros creemos y estamos convencidos que los empleadores, ¿qué es lo que quieren cuando hablan de productividad? Que los trabajadores hagan más cosas en menos tiempo y por menos salario. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque yo trabajo en una empresa que se llama Unilever. Y Unilever tiene el 90% de sus trabajadores subcontratados. Yo hago el mismo trabajo que hacen compañeros. Soy un 30% más productivo, pero un 20% de mi salario es más alto que los compañeros subcontratados. Adivina qué es lo que ha hecho la empresa. Contrata subcontrato, contrata trabajadores que no tienen la capacitación y la formación. Para crecer en productividad necesitamos capacitación, necesitamos formación, necesitamos reconversión laboral, necesitamos que las empresas inviertan
en sus trabajadores, que reinviertan las utilidades también en mejores herramientas. No podemos seguir trabajando y esto tiene que ser un trabajo sistemático. Si queremos mejorar la productividad de los trabajadores, esto tiene que ser de la mano con capacitación, con formación, con reconversión, con inversión también dentro de las mismas empresas. Ya, o sea, perdón, o sea, David, el trabajador Se chileno dice no es que un Chile es un trabajador que país tenga poco malos productivo, niveles de pero productividad. El trabajador chileno puede mejorar cada vez más sus niveles de productividad, pero esto también, la productividad tiene que ir de la mano con mejores salarios también. Y lo otro que yo le preguntaba, claro, David, claro. y lo otro que le preguntaba yo, David, que la realidad de la población migrante está completamente instalada en Chile, en el mercado laboral, y es bastante evidente que en algunos sectores, y además es un fenómeno que se replica en otros países, no es un fenómeno chileno. Normalmente la población migrante cuando llega a ocupar algunos puestos de trabajo que la población local ya no quiere hacer. Y en Chile también se da ese caso. ¿Ustedes tienen esa percepción de que ya hay algunos trabajos que los chilenos prefieren no hacer sencillamente? Los trabajos menores remunerados, con menores remuneraciones, donde también se abusa mayor parte de los trabajadores, también están hoy día siendo tomados por este tipo de trabajadores. ¿Y hay abuso laboral? Migrantes. Creemos que hay abuso en muchos espacios de trabajo, sobre todo en servicios. Tú puedes ir a preguntarle, hay restaurantes del barrio alto, grandes restaurantes donde a sus trabajadores no les tienen ni siquiera contrato laboral. Entonces, trabajadores migrantes que tienen una necesidad de poder contar con una remuneración. ¿Y dónde está la fiscalización ahí, perdón? Muchas empresas se están aprovechando. Es ahí donde hay que ir profundizando, porque cuando nosotros planteamos profundizar los fiscalizadores, que crezcan los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, desde el Parlamento no quieren poner los recursos. Cuando hablamos de mejorar leyes de fiscalización, los parlamentarios no quieren mejorar las leyes de fiscalización. Cuando hablamos de fortalecimiento de las instituciones que tienen que fiscalizar todo esto, David, no se ponen los recursos. Entonces, David, esto tiene que ir de la mano también con un pacto social y ir viendo cómo vamos avanzando sin aprovecharlo y que todos vayamos creciendo de la misma manera y que nadie se quede atrás. David, no puede haber abusos. Por supuesto. Independiente de la nacionalidad que uno tenga. Por supuesto. Le quiero poner sobre la mesa, los que tenemos un poco más de años, lo que era la CUT de los 90, la CUT de los 80, donde los dirigentes sindicales eran capaces de movilizar grandes masas, ¿no? Era otra la situación política, evidentemente. Yo también le pregunto ahora con una mirada crítica. ¿La CUT está poniendo la mirada también en esto y tiene la fuerza hoy día para decir, mire, hoy día, usted acaba de decir, pero lo acaba de decir no como la primera motivación de esta conversación, sino porque se lo pregunto yo, que hay abuso laboral en contra de la población migrante, que hay empresas que son productivas pero que no tienen contrato a sus trabajadores. ¿La CUT hoy día está poniendo esa mirada con la fuerza que lo debe hacer? También se lo pregunto porque el nivel de sindicalización hoy día es muy bajo. Por ejemplo, ¿cuánta gente hoy día está en la CUT? ¿A cuánta gente hoy día la CUT la representa? ¿Cuánta diversidad hay hoy día en la directiva de la CUT? Ustedes también tienen una mirada autocrítica de la organización, teniendo en cuenta la historia de la CUT, teniendo en cuenta, no sé, bustos, de líderes sindicales que marcaron la historia del país, que decían algo y movilizaban un país completo. ¿Cuánta gente hoy día está sindicalizada? Usted me dirá las dificultades legales para hacerlo. ¿Cuánta gente representa hoy día? ¿Cuánta gente va a convocar la CUT mañana en el Día del Trabajador? ¿Qué tan grande y masivo va a ser el acto? No sé si le logro transmitir la inquietud. Sí, no, perfectamente, Iván, y qué buena pregunta, porque si nosotros miramos la CUT de los años 80, una CUT donde existía una conciencia de clase que era muy marcada. Augusto y Martínez, le estoy poniendo posteriormente a la reforma. Sí, algún día me gustaría compararme con dirigentes como Manuel Bustos. Creo que tenía una mirada movilizadora y una mirada muy crítica, y sobre todo de la política contingente, de la política social, de una política que nos hace falta el día de hoy. Nosotros como CUT nos calificamos como una central sociopolítica, y hoy día a los trabajadores no les gusta hablar de política, porque después de la reforma del 80, la reforma laboral del 80, que fue una reforma sindical, que vino a debilitar el sindicalismo se centró en la negociación en la empresa. Hoy día las tasas de sindicalización, si bien han ido creciendo, la CUT también ha ido creciendo. Nosotros ¿cuánta gente participa hoy día en la CUT, David? Trabajadores del mundo público. Para allá voy, representamos trabajadores del mundo público como también del mundo privado. Mira, te voy a poner un ejemplo, Iván. Nosotros representamos cerca de 800.000 trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Somos la central más grande de Chile. Y tenemos elecciones dentro de estos días. Solo para el punto, ¿esos son 800.000 trabajadores activos en la CUT? ¿Es el número hoy día? Tenemos mira, justo para allá voy.
Porque nosotros tenemos organizaciones afiliadas a la central que son el Colegio de Profesores, tenemos la ANEF, los empleados públicos, tenemos los empleados municipales, tenemos desde el mundo privado los sindicatos de supermercados pertenecen a la central. Tenemos un ámbito que es muy diverso. El mundo del comercio está todo afiliado a la central, el mundo bancario en un 90% afiliado a la central. Ya, pero ¿Pero qué es lo que te quiere decir? Cuando hablamos de masa activa... No, pero Iván, déjame terminar. Sí, porque te quiero dar un número con un ejemplo, Iván. Ya. Nosotros hoy día tenemos elecciones dentro de la central. Y para estar dentro del padrón de la CUT, tú tienes que estar al día en las cuotas por los últimos 12 meses. Ok. Militantes activos, sindicales, socios de sindicatos, 254.162 Es el número. habilitados para votar dentro de la central. Yo no sé qué partido político tiene esa masa de representantes. Es que, David, ahí me voy a detener. Es que la CUT no es un partido político. La CUT es la Central Unitaria de Trabajadores. Disculpe, ahora le pido yo que me deje terminar. Y en un país que ronda los 19 millones de habitantes, tener 250.000 personas del mundo laboral habilitadas para elegir a la dirigencia de la CUT, la principal organización de trabajadores del país, no es un número alto. Es un número bajo. Bueno, piense usted solamente que tenemos... Los menos de 100 dirigentes que eligen a la CPC no representan tampoco a todos los empleadores. Por supuesto que no, pero usted tiene distintos... Yo te lo quiero poner como una variante. No, y le pido que... Porque además no estamos hablando de ellos, estamos hablando de usted. Cuando yo los tenga a ellos acá al frente les voy a preguntar a ellos, pero esta pregunta se la hago porque mañana es 1 de mayo. Yo no esperaría que hubiera un acto masivo, un acto sólido, sea para celebrar los avances que ha habido, las 40 horas, la ley Carín, la convivencia del mundo laboral con el mundo familiar, lo que usted quiera, el mismo aumento del salario mínimo, etcétera. Y yo creo que, me puedo equivocar, y ojalá me equivocara, creo que si es que hay un acto no va a ser tan masivo. Y yo quiero preguntar si es que hay algo de autocrítica en eso que ha pasado con el sindicalismo en Chile, al margen de, evidentemente, las trabas legales que usted y yo conocemos y que le hemos expuesto acá, y usted también le ha resaltado lo difícil que es negociar hoy día en Chile, lo difícil que es, no hay mucho incentivo a la sindicalización, no hay negociación ramal, todo lo que sabemos que son las barreras que tiene el sindicalismo en Chile. Hecha esa consideración y teniendo en cuenta eso, que se lo admito, se lo pongo sobre la mesa y es un argumento que está a la mano. ¿Hay una mirada autocrítica de lo que ha sido la CUT? ¿Ha perdido fuerza la CUT? La CUT ha ido en distintas etapas. Nosotros hemos tenido crisis internas, hemos ido fortaleciendo la democracia interna dentro de la central, hemos fortalecido la participación en la CUT. Hoy día tenemos organizaciones que han vuelto a la central, han vuelto a creer en nosotros, hemos hecho un tema de diálogo. Nosotros creemos fuertemente en el diálogo, pero también en la movilización. Obviamente tenemos que tener autocríticas. Este último año hemos hecho 3 paros nacionales masivos, que lamentablemente no han sido cubiertos en su plenitud por la prensa. Marchas multitudinarias por las calles de Santiago y a nivel nacional, pero no han sido cubiertas. Cuando hablamos... Si podemos hacer la autocrítica, qué nos cubre o qué no nos cubre, Iván. Si lo que estoy planteando es que efectivamente hay también una búsqueda por muchas veces de la invisibilización del movimiento social, del movimiento sindical, que es un movimiento pacífico. Nosotros marchamos pacíficamente por las calles con nuestras demandas, pero también con nuestras propuestas. Yo, ¿por qué te pongo el ejemplo de los 254.000 trabajadores y trabajadoras que están habilitados? Porque son 254.000 trabajadores que pueden votar dentro de la central. Participan muchos más trabajadores y trabajadoras dentro de la CUT, pero los que tienen hoy día la participación son estos, los que pueden elegir a los dirigentes son ellos y que nos pueden elegir con voto universal. Aquí, para elegir a los dirigentes en la CUT, los elegimos de manera universal. Votan los socios, trabajadores y trabajadoras de nuestro país para elegir a sus dirigentes, no como en otros espacios. Yo te pongo los ejemplos de gremios, de ejemplos de organizaciones sindicales, ejemplos de partidos políticos que no cuentan con esta misma democracia, y eso nos entrega a nosotros también espacios de legitimidad. Yo hoy día soy presidenta de la central porque me eligieron trabajadores y trabajadoras para representarlos tanto del mundo público como del mundo privado. Sin duda tenemos grandes desafíos, sin duda tenemos que seguir fortaleciendo el sindicalismo, sin duda tenemos que seguir trabajando por las luchas colectivas, y ese es el camino que nosotros hemos trazado como dirigentes sindicales, como Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Eso es lo que nosotros queremos plantear.
¿Queremos mirar el pasado? Sí. Sí. Nos gustaría que todos los trabajadores tuvieran la misma conciencia que en los años 80, luchando para poder recuperar la democracia. Hoy día queremos que los trabajadores también tomen conciencia para luchar cada vez más por sus derechos laborales. Pero hemos ido creciendo sin duda, pero esto es un camino largo. Aquí hay cambios culturales que hay que ir haciendo. Y como Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras estamos y van en ese camino, con todas las autocríticas que podamos hacer, con todo el trabajo que podamos ir desarrollando, con toda la política pública y salarial, queremos seguir avanzando en esto. Hoy día pensando en el bienestar de millones de trabajadores y trabajadoras y por sobre todo también de sus familias. Es un desafío, sin duda, pero estamos en ese camino. Y están las pantallas de este canal, usted lo sabe, David, siempre abiertos para tener un diálogo, así que yo le agradezco mucho esta conversación con nosotros para hablarnos a propósito de esta política de salario que se logra incrementar a 539.000 pesos y los otros temas que también son relevantes de poner sobre la mesa. Y bueno, que sea un buen 1 de mayo mañana. Muy amable, muchas gracias. No, Iván, queremos invitar también a todas las familias, trabajadores, trabajadoras. Mañana nos vamos a juntar acá en la Alameda con Lord Cochrane. De aquí vamos a salir marchando hacia el GAM. Vamos a tener un acto, esperamos que sea muy masivo, muy concurrido, que vayan las familias detrás de los trabajadores y trabajadoras y vamos a terminar ahí con un discurso planteando nuestras demandas, pero también con una mirada de futuro y haciendo un llamado a no retroceder. No queremos retroceder, queremos seguir avanzando en derechos colectivos de todos los trabajadores y trabajadoras. Así que todos invitados este 1 de mayo. David Acuña, presidente de la CUT, que tenga una buena jornada, muchas gracias y estamos en contacto.